Vamos a compartir un tema que es como el resultado de haber llegado a los pies de Cristo, de haber recibido un corazón nuevo por la gracia de Dios, el de haber experimentado ese nacimiento espiritual en Cristo y ese periodo de santificación día a día en esa guerra espiritual contra nuestras pasiones, contra los deseos del mundo, contra las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y esa es una guerra espiritual que siempre, todos los días, compartimos. Y el tema precisamente es para fortalecer todas estas cosas que les he indicado, es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Este texto y enseñanza bíblica está en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, escrita por Pablo, y está en el versículo 21 y 22 en adelante. Ahí van a encontrar una descripción de 9 virtudes, 9 formas, 9 ramas, como ustedes la quieran indicar, que son fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué reitero fruto del Espíritu Santo? Porque no es fruto, digamos, de la humanidad. No es fruto de nuestras emociones. No es fruto de nuestros racionamientos. No es fruto de nuestras filosofías o incluso de nuestras profesiones que Dios nos ha dado como bendición, sino que es el fruto del Espíritu Santo, es decir, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso es bueno entender desde el principio que es fruto del Espíritu Santo, no es fruto de los razonamientos del hombre. Y Pablo, quien escribe esta carta a los Gálatas, en este capítulo 5, pues aparecen unos títulos, por ejemplo, libertad en Cristo. O también aparecen unos títulos que son, uno, las obras de la carne, fruto del Espíritu Santo. No vamos a ver las obras de la carne. Serían material de estudio para otra charla. Hoy vamos a limitarnos al fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, pueden ustedes ver en el capítulo 5, versículos 19 y 20, que allí está inscrito todo lo que son las obras de la carne. Y yo creo que vale la pena enunciarlas, a pesar de que no es el tema, pero vale la pena enunciarlas para luego sopesarlas o compararlas en ese contraste con lo que son el fruto del Espíritu Santo. Y mire, todas esas obras de la carne vamos a enumerarlas, son como 18, incluso más. Ahora les digo por qué más. Dice él, manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a enumerar, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y, ojo, y otras cosas semejantes. Imagínense que hay 18 prescripciones de lo que son las obras de la carne. Mire a los pies de Cristo y en su corazón puesto en la palabra de Dios, ¿cuál de esas obras de la carne
aún todavía a pesar de haber nacido en Cristo, estar apartado para el reino, seguir el proceso de santificación, tener la fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cuál de esas prescripciones 18 y otras similares todavía usted está luchando con ese pecado? Examínelo. Pero, en contraste, tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es algo maravilloso. Porque, utilizando unos términos sencillos, es como la consecuencia, las virtudes, las bendiciones, los atributos que hemos recibido como consecuencia de nuestro nacimiento en Cristo Jesús, en virtud a una regeneración en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, y en virtud a la fe en Cristo Jesús, y en virtud a la gracia como regalo de Dios para nuestra salvación, pero eso sí, en virtud a la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro amado Señor, Creador de nuestro amado Señor y Salvador. Entonces, vamos en primer lugar a enumerar el fruto del Espíritu Santo. Ya ustedes lo saben, no es los frutos del Espíritu Santo, no, es uno solo, en diferentes ramas, en diferentes formas, en diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, cómo se presenta en nuestra vida, ya cuando hemos experimentado nuestro nacimiento espiritual y que estamos en camino de ese crecimiento espiritual para darle la gloria de Dios para cada día que pasa por medio de la palabra de Dios, de la oración, de la alabanza y de adoración al Señor, pues vamos siendo cada día más semejantes al Padre Celestial por medio del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, teniendo la mente de Cristo, no la mente humana, la mente de Cristo. Vamos a enumerarlos. El fruto del Espíritu Santo, ¿no? En primer lugar está el amor. Segundo, la alegría, gozo. Tercero está la paz. Vayan memorizando. Cuarto está la paciencia. Quinto está la benignidad, también amabilidad, en algunas otras versiones. Sexto, la bondad. Séptimo, tenemos fe o también fidelidad. Octavo, tenemos mansedumbre, también humildad. Y octavo, tenemos la templanza o también dominio propio. Dominio propio. Pero aquí hay algo muy bonito y muy importante diferenciar, que estas 9 manifestaciones del Espíritu Santo se agrupan como en 3 subgrupitos. Es decir, son 9. Entonces 3, primera, segunda, otros 3, tercera, otros 3. Y esos 3 primeros tienen una connotación muy importante, tienen como un ámbito de acción y tienen una relación directamente con un personaje. Entonces, ojo, oídos, el amor, la paciencia, que también es gozo, y la paz, ojo, tienen una relación directamente con Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, estas 3 primeras, amor, alegría y paz, son atributos de Dios, los atributos comunicables que son de la naturaleza de Dios, pero que Él nos lo da a nosotros, nos transfiere cuando nosotros fincamos todo nuestro ser en la fe en un Dios todopoderoso por medio de Cristo. Entonces mire qué bonito, amigo oyente, que lo que es la parte del amor, de la alegría o gozo y la paz, hay una conexidad directa con Dios Creador, con Dios Salvador.
Bien interesante, ¿no? Pero mire el otro grupito de 3. Está la paciencia, está la benignidad y está la bondad. Fíjense ustedes que aquí hay un cambio en la misma parte de la expresión de estas 3 expresiones hermosas que debemos tener siempre en nuestro corazón: paciencia, paciencia, y también lo que es la bondad y desde luego la benignidad. Son 3 aspectos que, mire, están relacionados con nuestro mismo ser, con nosotros mismos. ¿Sí? Aquí no hay una extensión de conexidad con el Padre, con el Dios, sino que hay una conexidad muy clara con nosotros mismos, con nuestro ser. Desde luego que lo que es la paciencia, lo que es la bondad y la benignidad, vienen de la naturaleza divina de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos 3 deben estar en nuestro corazón con nosotros mismos. Ahora vamos a explicar. Y viene el otro grupito de los otros 3. De los otros 3, que sería exactamente acá la parte de la fidelidad. Ojo, fidelidad. El octavo, la mansedumbre, o que también es la humildad. Y en el tercero, o sea, el noveno, es la templanza. Entonces, miren, la fidelidad o la fe, la mansedumbre y la humildad, y la templanza o dominio propio están en relación con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con todas las personas que nosotros a bien tenemos por medio de Dios comunicarnos. Entonces fíjense que aquí esa parte de la fe, perdón, de lo que es ya les leo, el séptimo es la fe o fidelidad, la mansedumbre, o sea, la humildad, y luego la templanza o dominio propio están en relación con el prójimo, con nuestros hermanos en la fe. Oye, qué bonito el entender bien lo que es el fruto del Espíritu Santo en 3 grupitos. El primer grupito relacionado con Dios, el segundo grupito relacionado con nosotros mismos y el tercer grupo relacionado con el prójimo. Mire qué hermosos son el fruto del Espíritu Santo y la forma como los estamos exponiendo. Ahora vamos a explicar, amigo, cada uno de estas manifestaciones del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Reitero el texto para quienes de pronto lo quieren retener en su memoria. La carta de los Gálatas que la escribió Pablo, el capítulo 5, versículos 21 y 22 y 23. Esto es muy importante. Vamos a empezar a explicar la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo, y es el amor. Bueno, aquí vamos a distinguir que en la Biblia el amor representa esa palabra que siempre nosotros nos han indicado de ahabash o ágape. Ahabash es en hebreo y ágape en griego. ¿Qué significa eso? Que el amor que manifiesta el Espíritu de Dios es el amor de Dios. Y el amor de Dios tiene unas características propias que es incondicional. Es decir, así no amemos al Señor, Él nos ama. Así cometamos nosotros cantidad de errores y pecados, cuando los confesamos, Él nos ama. De tal manera que tengan en cuenta esta parte
de la primera manifestación del amor, que no es tanto el amor humano, el que sale de nuestras entrañas con nuestras emociones, porque ese amor que nosotros manifestamos está, digo esta palabra, contaminado, está leudado por nuestras pasiones que pueden estar contaminadas de mucho pecado, de mucha pecaminosidad. Entonces, entendamos el fruto del Espíritu Santo en esa rama, en esa manifestación de amor, es que se hace referencia al amor de Dios. No propiamente al amor que nace de nuestras emociones o de nuestra naturaleza pecaminosa. No, es el amor de Dios, que es incondicional. Por eso en 1 Corintios 13, todo el capítulo, pero especialmente los versículos 4 y 5, 1 Corintios, versículos 13, 4 y 5, dice, voy a leer todo el texto, el amor de Dios es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, es decir, el amor de Dios no es envidioso, ni es jactancioso, ni es orgulloso. No se comporta con dureza, es dócil, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Amigo oyente, este es el amor que como fruto del Espíritu Santo debemos nosotros recibir por gracia y vivir el amor de Dios que es incondicional y no darle rienda suelta a nuestro amor que a veces sentimos. Ahora, hay otras clases de amor. El amor, por ejemplo, eros, que es el amor que yo puedo sentir con mi esposita. Un amor de intimidad, un amor de respeto, un amor de intimidad, un amor de entrega. Ese es el amor eros. Pero hay un amor también que se llama filial, que es el amor con el filios, el próximo, el hermano, el prójimo, el que está cerca de nosotros. Pero nunca confunda el amor como fruto del Espíritu Santo, en primer lugar, con el amor de nuestras pasiones, ni confunda el amor eros con el amor de Dios, ni confunda el amor filial, que el amor del prójimo o de nuestros hijos, con el amor de Dios. El amor de Dios es impaciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor de Dios no es jactancioso, el amor de Dios no se enorgullece, el amor de Dios no se comporta con crudeza, el amor de Dios no es egoísta, no es de enojo, no guarda rencor. Guarden en su corazón lo que realmente es el amor de Dios. Vamos a ver si alcanzamos otro. La alegría y el gozo. La palabra gozo o alegría son sinónimos, gozo y alegría, porque así vienen en unas versiones como alegría, en otras viene como gozo. La palabra gozo proviene del término latino gaudium, y del verbo gaudere, traducible como regocijo, o regocijarnos, o alegrarnos. El gozo es algo que está interno dentro de nuestro ser, pero como todo nuestro ser está gobernado por el poder de la palabra, con la guía del Espíritu Santo, estamos siempre dándole la gloria a Dios, entonces miren, esa alegría o ese gozo aflora en nuestra vida. Ese es el gozo que Dios nos da por medio de su palabra, por medio de su ejemplo de gozarnos en el Señor. Es decir, ese gozo es un atributo, es una facultad, es un acto interno que nosotros sentimos gozo, es una experiencia espiritual. No sé, ustedes han sentido esa experiencia espiritual cuando uno recibe la palabra de Dios, cuando uno recibe el Espíritu Santo y mire uno en su ser internamente, siente uno ese gozo. Es algo interno. Y por eso, en 1 Tesalonicenses 5, 15, 18, mire lo que dice Pablo con relación a la parte del gozo y de la alegría. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Ese gozo
interno. Fíjese que cuando el Señor lo estaban vituperando, le estaban escupiendo su rostro, se burlaban, le cegaron los ojos, le dieron una caña para burlarse, le pusieron una túnica para burlarse de rey. Fíjese que internamente se veía el gozo del Señor que nos dejó en Cristo Jesús en su nombre, porque Él se gozaba que en ese momento estaba para ir a la cruz, para gozarse en el Padre Celestial de redimir al mundo. De tal manera que por eso ese gozo no es tanto el que nosotros sentimos por nuestras emociones, ¿no? Bonito cuando le llega a una persona que hace años no ve uno, o un amigo, o el papá, o el hijo, o la hermana. Ese gozo que uno siente, esa alegría que uno siente. Pero sí, esa es nuestra alegría y nuestro gozo humano. Pero el gozo y la alegría del Señor es ese gozo que nos da la palabra de Dios en Cristo Jesús de haber dado su vida para redimirnos. Ahora, en tercer lugar, vamos a hablar el fruto del Espíritu Santo en esa expresión o esa rama o esa manifestación del Espíritu Santo que es la paz. Y la palabra paz es muy conocida en hebreo por cada uno de ustedes, porque lo que indica esa expresión de shalom es Dios esté con ustedes. Y es bien importante porque cuando Dios está con nosotros, en nosotros, nosotros estamos en plena obediencia, pues esa paz que hay en nuestro corazón se cumple lo que dijo Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero mire que tenemos que diferenciarla de pronto de otras formas de paz. Por ejemplo, la paz que da el mundo. Y la paz que da el mundo es la paz que da a los hombres. Y la paz que da a los hombres es los convenios de naciones reunidas o pueblos reunidos o una nación en sus instituciones reunidos y nos dan esos alientos de haber paz y más paz. Y está bien. Pero es que la paz de Dios, Shalom, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no vayamos a entender que la paz es que no vayamos a tener, aflicciones, vayamos a tener momentos de muchos conflictos, que no vayamos a tener momentos dolorosos. Sí los vamos a tener, pero esa paz que nos da Dios por medio de Cristo, si nosotros la guardamos en nuestro corazón, la sentimos en todo nuestro ser, miren, puede ocurrir lo que ocurra. De pronto un hecho duro que es para nosotros como seres humanos cuando muere un ser querido. Eso siente uno dolor. Pero cuando hay esa paz de Dios que está en nuestros corazones, pues esa paz sobrepasa todo entendimiento. Es decir, toda sensación de dolor, de aflicción humana. Entonces, esa paz, shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es lo que dice precisamente ese resultado de mantener una correcta relación con Dios. Ahí está la clave para nosotros disfrutar de esa paz de Dios. Tener, ¿qué? Una correcta relación con Dios. ¿Cómo se tiene esa correcta relación con Dios? Por medio del estudio de la palabra, de la oración, de la adoración a Dios y de estar nosotros inmersos en ese alimento que da fortaleza, que da sabiduría, que da entendimiento, que es la palabra de Dios. Y por eso es muy importante entender la paz, porque la paz la sentimos nosotros en nuestra vida cuando hay una integridad en nuestra conducta, cuando nosotros lo que pensamos, lo que hablamos y lo que manifestamos, hay integridad, hay coherencia. Pero yo me pregunto qué persona puede estar en paz cuando piensa una cosa, hace otra cosa y dice otra cosa. No puede haber una verdadera paz. Por eso, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, mire lo que nos habla el evangelista con relación a la paz, desde luego, como fruto del Espíritu Santo. Yo les he dicho estas cosas
para que en mí hallen paz. ¿Cuáles son estas cosas? El fruto del Espíritu Santo, lo que venimos examinando, esas 9 manifestaciones. Y sigue diciendo el texto, Juan 16, versículo 33, sigue diciendo el texto, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímese, yo he vencido al mundo. Claro, Jesús venció al mundo porque murió en la cruz y nos redimió con su sangre para estar libres en Cristo. Y cuando estamos libres en Cristo, nosotros nos gozamos de esa paz que nos da Dios. Ese amor que Él coloca en nosotros nos da gozo y nos da precisamente shalom, es decir, paz en nuestros corazones. De tal manera que es muy importante tener en cuenta, ya vimos el amor de Dios, el gozo, la alegría en Dios o de Dios y por último la paz. Esos son atributos de Dios que cuando nosotros nacemos, experimentamos el nuevo nacimiento, tenemos un corazón regenerado, no degenerado, sino regenerado, pues nos gozamos en Dios y somos libres en Cristo. Vamos a seguir ahora explicando los otros 3, el segundo grupito de 3, que es la paciencia. Y esto es muy importante. La palabra paciencia es de origen latín y proviene del verbo pati, ¿sí? De latín, ¿no? Que significa sufrir, pero sufrir ¿por qué? Sufrir por el amor, por la alegría, el gozo y por la paz que está reinando en nuestros corazones. Entonces, esa paciencia se ve reflejada en cada uno de nosotros cuando soportamos en silencio situaciones desagradables. Mire, una mamá, el papá, el hermanito, el compañero, el amigo de trabajo, siempre vamos a tener personas que nos atosiguen, que nos presionan, que hablan mal de nosotros, que se burlan, que nos hacen una cantidad de cosas que son desagradables. Mire, hijos de Dios, manténganse en esa paciencia que Dios nos da. Por nada debemos romper nuestra paciencia para impacientarnos, para inquietarnos, para empezar a vociferar, para justificar, para echarle la culpa a los demás. No, paciencia, paciencia, paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Muy importante, porque mire lo que el apóstol Pablo en Romanos 15, 5 dice, con relación a la paciencia, dice, y que el Dios de la paciencia, miren, el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Entonces la paciencia, como fruto del Espíritu Santo, que es dado por Dios a nosotros que somos impacientes, dice Dios les da paciencia y nos da consuelo para tener un sentir con los mismos que están en nuestro alrededor, que también son impacientes. Pero cuando hay un impaciente en nuestro grupo, en nuestra familia, en la iglesia, en una denominación, nosotros con la sola paciencia, que es nuestra actitud de silencio, de resistir, de aguantar, llamémoslo así, con esa paciencia. ¿Quién no se impacienta? Se impacienta a veces cuando en el medio de transporte lo pisan a uno, le ponen a uno unas cosas, una cantidad de cosas. Pero no, el fruto del Espíritu Santo como paciencia que nos corresponde a nosotros es por nuestra paciencia y por gracia de Dios, por el poder de la palabra, por la fortaleza que nos da la oración y por la fortaleza que nos da darle la gloria a Dios, es que nosotros somos pacientes. Así como decía mi abuelita, que se caiga lo que se caiga, yo quiero estar en paciencia,
Eso es lo que debemos hacer, paciencia. Y vamos a mirar otra parte, que sería la número 5, que forma parte de los que es las ramas del fruto del Espíritu Santo con relación a nosotros, con nuestra misma naturaleza, con nuestra misma personalidad, es la benignidad. Hay otras versiones que lo llaman la amabilidad. Y mire, amigo, se dice que la benignidad o la amabilidad se trata de un término con mucho significado, y en verdad que sí, que se utiliza principalmente, digamos, en los ámbitos, desde luego, sociales, religiosos, culturales, en todas las áreas del saber humano, en la medicina hay que tener precisamente esa benignidad. Y dice que la palabra benigno proviene del latín benignus. Y esto lo que quiere decir benignos es bueno. Y entonces el fruto del Espíritu Santo como algo benigno o como algo bondadoso es que nosotros tenemos ese corazón bueno, ese corazón apacible, ese corazón amable, ese corazón contrito delante de Dios, ese corazón humillado delante de las cosas de Dios. Entonces, esa benignidad o esa amabilidad, que es algo externo, que desde luego viene de nuestro ser interior y viene por la misericordia de Dios y por su gracia, pues entonces a nosotros nos hace unas personas buenas. Y una persona buena, ¿qué genera? Cosas agradables. ¿Qué genera? Cosas buenas. ¿Qué genera? Optimismo, fe, alegría, gozo, paz, amor. Entonces, la benignidad o la amabilidad como fruto del Espíritu Santo es que nosotros somos engendradores, voy a utilizar esta palabra, engendramos, como que creamos, constituimos, organizamos benignidad y amabilidad con las demás personas. Somos unos generadores de amabilidad, somos unos generadores de cordialidad, somos unos generadores de expresiones amables conforme a la voluntad de Dios. Por eso Efesios dice, mire, dice antes, Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos a otros, vea, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, por tanto el perdón de unos a otros. Y Dios también perdona a vosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos perdonados en Cristo Jesús, luego el Señor nos perdona. Y más adelante dice otro versículo, dice acá, Colosenses 3:12, dice que vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y entrañables y misericordiosos y benignos, de humildad y de mansedumbre. Eso es lo que nosotros nos genera la benignidad, ser realmente amables, amables. Y vamos con el sexto, que es la bondad. La bondad. Entonces, en esto de la bondad, junto con lo que vimos, la paciencia, la generosidad, la benignidad y la amabilidad, junto con la bondad, son frutos del Espíritu Santo que están en nuestro ser. Por eso la bondad es muy importante. Claro, la palabra proviene de un latinazgo, del latín, que es bonus. Bonus es bueno. Bonus es bueno, es agradable, es algo correcto, es algo eficiente, es algo agradable a cualquier persona cuando hay amabilidad. Muchas veces si una persona de pronto inconscientemente lo pisó a uno o cualquier cosa, o a veces en el hogar hay una palabra fea, no seamos nosotros eficientes y correctos con esa palabra de bondad. Pero la bondad también en unas versiones está relacionado con la generosidad. Y la generosidad es ese atributo, es ese fruto del Espíritu Santo que nos permite en nuestro corazón decir, miren, esta emisora que nos está dando alimento espiritual y que hay que pagar unos gastos y unas administraciones y toda una infraestructura para el mantenimiento, apoyemos. Esa es la generosidad o la bondad. Seamos corazones
generosos, seamos con corazones bondadosos. De esa manera somos correctos, somos honestos, somos sinceros, llevamos una vida delante de Dios sin reproche alguno. Y por eso es que dice Efesios 4:32, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonémonos mutuamente nuestros pecados, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. Miren lo que es la bondad. No solamente es el corazón generoso delante de Dios en una ofrenda, con una ayuda, dar un alimento a alguien que necesite, sino es el de realmente gozarnos delante de Dios por medio de Cristo, de que hemos sido perdonados y que nosotros nos gozamos o nos da llena de bondad por estar perdonados en Cristo Jesús. Mire que hasta ahí van ya las tres formas y nos queda muy cortico para la otra tres grupitos, que es la séptima, la octava y la novena, como fruto del Espíritu Santo. Está el primero, la fe o la fidelidad. La palabra hebrea fe es emanunai, o también tiene otro nombre, de filios, o también es la firmeza y la confianza con que nosotros tenemos en un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Así como Cristo nos salvó y resucitó y va a venir, nosotros tenemos esa gran confianza. Y también lo que nos dice el Salmo 119, el versículo 30, y dice, he optado por el camino de la fidelidad. Mire, seamos fieles delante de Dios, leamos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, porque así Dios nos cogió en fidelidad, escogidos para el reino de Dios, porque si no somos fieles, vamos a recibir un juicio, y vamos a recibir un juicio de condenación, ¿sí? Entonces es muy importante ese fruto del Espíritu Santo, como es la fe o la fidelidad. Vamos al número octavo. La mansedumbre, bueno, también se conoce con la humildad. Y la humildad es una palabra hebrea que traduce humildad, es un significado de aflicción. Es decir, ser uno contrito delante de Dios. Es tener uno en nuestro corazón esa sumisión delante de Dios, de saber que nosotros no somos mentes sino finitas y nos equivocamos y somos pecadores. Pero la mente, el amor, la naturaleza de Dios es infinita y es grande en misericordia. Entonces, esa humildad, demostrémosla cuando vayamos delante de Dios humildes. Dice precisamente este texto de Salmo 138:6. Dice, el Señor es excelso, pero toma en forma su humildad y mira de lejos y rechaza a los orgullosos. Cuidado con el orgullo, porque el orgullo nos puede hacer perder. Precisamente están inscritos en el libro de la salvación, en el libro del reino. Y por último, la templanza. Este término hoy se conoce en muchas versiones como el dominio propio. Y aquí es muy importante, porque el dominio propio viene del griego soframismos. Aquí hay una ciencia de la psicología, se llama sofrología, pero no voy a hablar de ella, sino que el sofros es precisamente esa capacidad de poder nosotros autogobernarnos. ¿Autogobernar qué? Nuestras emociones que a veces surgen muy rápido. Y más bien tener ese dominio propio es tener la capacidad, desde luego, por eso es el fruto del Espíritu Santo, porque nuestra capacidad filosófica o humana o la que usted no podemos tener dominio propio. El dominio propio lo tenemos es en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Y por eso es que el dominio propio es ese pensar seguro de que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro ser el fruto del Espíritu Santo para dominar nuestras emociones desordenadas. Es muy importante. Y precisamente Tito 2:12 dice esto relacionado con el dominio propio. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas,
Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, con justicia y con devoción delante de Dios. De tal manera que el dominio propio es esa capacidad espiritual que Dios nos da como fruto del Espíritu Santo para autogobernarnos y autodisciplinarnos y autorrechazar esas emociones que explotan. Cuando muchas veces estamos en el hogar, y nos pasa muchas veces con el hijo, con la esposita, con el esposo, que a veces como que subimos la palabra y eso es feo. Entonces que nosotros tengamos ese autodominio propio, es decir, dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Se nos ha acabado el tiempo, espero que haya quedado el fruto del Espíritu Santo allá en su corazón, en su mente, en todo su ser, para repasar esos versículos del capítulo 5 del libro o la carta a los Gálatas, especialmente los versículos 21, 22 y 23. Reconozcamos que el poder del Espíritu Santo como fruto debe estar en nosotros para tener una vida delante de Dios irreprensible, delante de Dios una vida que le agrade a Él, que no solamente le agrade a nuestros semejantes y a nosotros, sino que le agrade a Dios. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando en YouTube, en WhatsApp, en Facebook y gracias. Gracias, les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte y en el Control Master, como siempre, nos acompañó Lorena. Bendiciones, hasta otra oportunidad en el Impulso. Bendiciones.